Muy buenas tardes, pues hoy tenemos un programa especial del Rapidín, un programa dedicado a analizar qué está pasando en Afganistán. Ustedes saben que apenas hace unos días se dio la salida, justamente el 31 de agosto, de las tropas de Estados Unidos en Afganistán después de 20 años de permanencia en este país. Se habla de miles y miles de millones de dólares, los cálculos a veces llegan hasta 2,000 millones de dólares o más, billones de dólares, perdón, que pues yo digo desperdiciaron en esta guerra absurda, porque finalmente el Talibán otra vez aquí está. Saludo primero que nada, como todos los días, a Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás? Bien, Tere, aquí listo. Me da muchísimo gusto que esté con nosotros Stephanie Enaro, que ustedes la ven todos los viernes en el Rapidín. Mi querida Stephanie, hablando de tus temas, y tú en Afganistán, ¿verdad? Hola Tere, hola Jaime, pues sí, aquí ando de corresponsal. Hola Stephanie. Y vamos a hablar de este tema porque hay mucho que contar. Así es, y de veras que es un un enorme gusto que nuestro querido amigo Marwan Soto Antaki, que es un gran escritor mexicano, que es un experto además en estos temas del mundo árabe. Has vivido, Marwan, en Libia, en Siria, pero también en Nicaragua, en México, en España. Colaboras además con distintos medios nacionales e internacionales. Ha escrito pues cualquier cantidad de libros sobre el tema, cualquier cantidad de libros inteligentes y documentados sobre este tema del mundo árabe. Y de veras es un privilegio que hayas aceptado, Marwan, estar con nosotros. Encantado, hola a todos, muchas gracias. Gracias. No, al contrario, gracias a ti, gracias a ti. Y bueno, yo me callo y le doy la palabra a Jaime Guerrero. Bueno, sobre todo yo lo que quisiera es escuchar a Marwan y a Stephanie, pero quisiera también preguntarles una cosa que me preguntaron a su vez cuando empezamos a hablar en el Rapidín de Afganistán. Me dijeron, bueno, ¿y por qué estamos hablando de Afganistán? O sea, nosotros que como mexicanos, ¿qué tocamos ahí el asunto? Hay muchas preguntas que hacer, pero sí me gustaría escuchar la opinión de ambos sobre por qué es importante para México el asunto de lo que está sucediendo en Afganistán. Me gustaría empezar con Marwan, si no tiene inconveniente, y luego con Stephanie. Oh, gracias. Normalmente uno se enfrenta a ese tipo de preguntas, sobre todo desde México, cuando habla no solo de Afganistán, sino de cualquier otra parte del mundo. Quizá haya una cualidad en lo mexicano, al menos más en estas épocas, donde hace pensar de por qué hablamos de alguien más si nosotros somos un ombligo de nuestro propio mundo. No se trata de Afganistán, ni especialmente México. Yo creo que si a uno le interesa un poco pertenecer a esto que entendemos como humanidad, ¿no? Humanidad no solamente es la cantidad, sino la cualidad que guardamos dentro de nosotros mismos. Nos interesa lo que sucede a nuestros alrededores. Nos debe interesar lo que sucede en Siria, nos debe interesar lo que sucede en Sudán, lo que sucede en Afganistán, obviamente, porque al final seguimos hablando de ciertos fenómenos de los que no nos hemos logrado desembarazar, y al menos en la última época, si quieres, de esta ya humanidad en términos numéricos, del medio siglo XX para acá, creo que aprendimos que lo que sucede en otras partes del mundo cuando llega a ciertas jerarquías de daño y de violencia nos debe de importar absolutamente a todos. Creo que no existe una razón más simple como decirle porque nos interesa lo que sucede en otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque somos parte de ese mundo, solamente por eso. Sí hay un cambio muy importante que se está dando en Afganistán y que marca también un momento, yo diría que especialmente complicado, pues para nuestro vecino, para Estados Unidos, para la nueva administración de Biden, y que de alguna manera, pues sí podría tener consecuencias, independientemente de lo que tú dices, que es muy importante aquí en México. ¿Cómo lo ves?
Mira, yo no sé si, primero, yo sí creo que tenemos que jerarquizar casi cualquier cosa con la que nos enfrentamos en la vida, ¿no? Creo que la única forma de poder tocar cualquier tema es poniendo las prioridades y cuál está poniéndose encima de una del otro. Sí creo que la primera, y no es por defender lo primero que dije, es porque nos importa lo que sucede en otros países cuando la gente sufre. Esa es la primera. Antes de hablar de Estados Unidos, porque en principio me importa más eso que cualquier otra cosa. Claro. Por otro lado, yo no estoy tan seguro que haya una afección hacia México por lo que sucede en Estados Unidos. Y eso tengo que pensarlo un poco a partir de medida de que no pensemos que somos del centro ni siquiera en nuestro propio mundo. Creo que al final, y no soy experto en temas norteamericanos, creo que al final la relación de Afganistán con Estados Unidos se puede medir mucho más en una relación de asuntos de política interna a partir de su propia historia, si queremos solamente de estos 20 años, y de un rechazo prácticamente unánime a mantener la presencia de Estados Unidos en Afganistán. Dentro de las distintas consecuencias que creo que se pueden plantear es, por un lado, sí, una dualidad dentro de la aprobación, no aprobación, a partir no de la retirada, sino de la forma de la retirada de Estados Unidos, con todo y que hay, y lo que he entendido es que con todo y que existe esa idea de aprobar la retirada y que sea una constante de las distintas campañas, al menos si pensamos en que Biden es el cuarto presidente que sostenía Afganistán, las formas han sido en general rechazadas, las maneras y el caos con el que se hizo creo que en general ha sido totalmente rechazado, pero yo no veo cómo ese rechazo puede afectar a México, como tampoco puedo ver en este momento, la verdad es que no encuentro cómo afecta a México, ¿no? Como tampoco veo, y eso es lo que he llegado a toparme cuando se quiere relacionar a México, en la oleada de migrantes que puede haber hacia México. No, tampoco lo puedo ver ahí. Yo en realidad creo que es un asunto de política interna que la relación con nuestro país la siento totalmente lejana. No sé si alguien tenga alguna otra opinión. Stephanie. Yo relaciono el tema de Afganistán con México desde varias aristas. Creo que, como bien dice Maruán, no hay una relación tan estrecha. Nos importa porque hacen ecos de muchas cosas que están pasando en México. Lo primero que se me viene a la mente es la situación de las mujeres en Afganistán con el regreso de los talibanes. Han dicho que van a respetar los derechos humanos, pero no sabemos qué va a pasar una vez que la comunidad internacional se regrese en su totalidad y que los ojos del mundo dejen de estar sobre Afganistán. Entonces podrían experimentar un retroceso y también hay muchas que nacieron en los últimos 20 años que no saben ni en qué planeta van a despertar. Aquí en México seguimos en una lucha constante, diaria, por temas de género. Estamos con 11 feminicidios al día, con una brecha de salarial del 12%, y en la pandemia, pues las mujeres hemos sido las más afectadas en cuestión económica, por este virus, por la contracción económica, y si regresan los talibanes, pues las mujeres en Afganistán pues no van a poder trabajar y van a estar condenadas a la pobreza y a la sumisión. Otro aspecto es el tema de la democracia. La democracia de Estados Unidos no duró más allá de 10 minutos una vez que las tropas se regresaron. Y aquí en México estamos luchando porque una democracia que hemos construido con lágrimas de sangre no se nos caiga. Entonces, esos dos temas hacen eco, a pesar de estar lejos, hacen ecos con realidades nacionales. Y también otro aspecto importante es que al debilitarse la imagen de Estados Unidos en la esfera internacional, pues nosotros ya no vemos a nuestro vecino del norte como el todopoderoso. Estamos viendo una potencia en declive y eso nos importa a nosotros como mexicanos porque está dentro de nuestra área de seguridad nacional. Generalmente se dice que nosotros estamos en el área de seguridad de Estados Unidos, pero ya que la vemos en declive, también es bueno recordar que ellos están también en la nuestra. Entonces, estos son pues temas importantes que nos recuerda lo que realmente importa y el mundo en el que estamos viviendo que va cambiando segundo a segundo. Jaime. Sí, bueno, cuando se habla del mundo árabe, hay que decir que ya hablar del mundo árabe ya es un estereotipo, porque no son países con distintas costumbres, es muy heterogéneo, no es lo mismo. Veía yo, me he dedicado a ver algunos programas de análisis, yo no soy un versado, pero viendo programas de análisis,
Decía, por ejemplo, una mujer iraquí, con Saddam Hussein, con todo lo malo que era el gobierno, pues Saddam Hussein tenía a raya a todos estos ultras conservadores musulmanes. A la caída de Saddam Hussein, pues ahora están desatados y a Estados Unidos le importa poco realmente eso. Dice, porque ahora están, pues presionan, etcétera. Esto habla de lo pues superficial que puede ser la presencia de los Estados Unidos en esa región del mundo y en muchas otras regiones del mundo. Decía también una periodista alemana, decía, los talibanes nunca se fueron, realmente los talibanes pues, estaban, Estados Unidos en Afganistán solamente pues benefició a un pequeño grupo de personas, pero los talibanes nunca se fueron. Dice, y ahora pues simplemente no tuvieron que regresar porque no se habían ido, estaban ahí boca abajo, etcétera. Pero yo tengo la impresión, por lo que está sucediendo, y lo que voy a decir puede ser fuerte, pero yo tengo la impresión de que Estados Unidos y Europa prefieren a los talibanes que al Estado Islámico 1000 veces. Entonces, parece que se retiran y lo que les importa es que los talibanes se afiancen en el poder. Yo oigo a Biden muy tolerante con los talibanes. No sé qué piensen nuestros invitados. ¿Puedo? Claro. Sí, adelante, Maruán. Pero creo que hay como varias precisiones que hacer. Yo creo que el que algún efecto haga eco, todos los efectos en el mundo hacen eco, eso no quiere decir que haya una lógica directa que los relacione. Creo que buscar la relación, buscar el eco, transformar el eco en relaciones es forzar un poco la lógica de las cosas. La condición de la mujer en México, en esta mesa particularmente, sé que se ha discutido ampliamente y sé que, por ejemplo, tú eres históricamente uno de tus grandes intereses y de tus grandes luchas. Transformar eso en un espejo hacia lo que ocurre en Afganistán, perdón, pero honestamente no le veo la menor relación. Creo que podemos hablar de uno y podemos hablar del otro, pero querer meterlos dentro del mismo costal nos va a hacer no hablar de absolutamente ninguno de los dos. Porque muchos de estos retrocesos que estamos mencionando efectivamente son increíblemente angustiosos y merecen dedicarles a una atención sin buscar justo esos ecos. Por otro lado, también tengo que hacer una precisión hacia Afganistán. Afganistán no es parte del mundo árabe. Pensar en que Afganistán y el Talibán es árabe es cometer la imprecisión de decir todos los árabes son musulmanes, todos los musulmanes son iguales, y se nos olvida que hay una identidad pashtún, se nos olvida que los problemas medioorientales se extienden más allá del mismo Medio Oriente y que incluso cuando hablamos de Afganistán estamos hablando de la versión del Medio Oriente extendido. ¿Por qué hago esta precisión? Porque existen también distintos elementos que se interrelacionan al mundo naturalmente árabe con la versión extendida. Y eso tiene que ver en parte con las relaciones que dices, Jaime, que dan la impresión que se prefiere en Estados Unidos de tener a los talibanes y tener al Estado Islámico. Tampoco es lo mismo los talibanes y el Estado Islámico. Tampoco es lo mismo ver el Estado Islámico como una entidad que es natural o endogámica a estas mismas regiones. Y al mismo tiempo, sí hay algunas disputas internas a partir no de lo árabe, no de lo afgano, no de lo pashtún, sino en realidad de lo tribal, ¿no? Y las constituciones tribales que han permitido que de cierta forma, no solo en Afganistán, sino también en Irak, la forma de ejercer presión y de construir una especie de países nuevos, llamémosle, como fue el esfuerzo desde hace 20 años en Afganistán, simplemente no fructifere y al final se terminen por hacer lo que se entiende hoy como el gigantesco fracaso de esta intervención, es que después de 20 años de haber depuesto un gobierno talibán, tenemos a otro gobierno talibán. Stephanie. Yo creo que después de la aparición del Estado Islámico en la escena, es como si el mundo estuviera al revés. Los talibanes comenzaron siendo los malos de la historia y ahora, de acuerdo a las circunstancias, terminan siendo los buenos. Es evidente que no son lo mismo
porque incluso son grupos que compiten entre ellos mismos. Compiten por el territorio, ¿no? Son facciones opuestas y no a todos los países aledaños de la región le conviene el Estado Islámico. Entonces, de alguna manera, los talibanes agarran un mayor impulso y si vemos el discurso que Joe Biden dio después de la retirada, pues Joe Biden amenaza al Estado Islámico. Ya de alguna manera los talibanes pasan a un menor grado. Ahora, creo que también es importante remarcar que esta retirada, tal vez un poco desordenada, hasta el momento se está convirtiendo en el símbolo más importante de lo que va de la gestión de Joe Biden. Aún no sabemos el lugar que esto va a ocupar en la historia porque todo depende de lo que pase después. Pero así como para Carter, por ejemplo, fue importante la crisis de los rehenes en Irán y luego para Reagan el llamado a la Unión Soviética para que cayera el muro de Berlín, pues este es prácticamente lo mismo para Joe Biden. Y dadas las circunstancias, estamos viendo un reequilibrio geopolítico de las fuerzas en Asia Central. Entonces, la importancia de Asia Central es que está exactamente entre Medio Oriente y Asia. Es estratégico para tener influencia en esa región del mundo. Por eso Rusia, aunque no tiene una frontera directa con Afganistán, se está pues muy interesado en lo que pasa porque lo considera su patio trasero y de hecho los talibanes le han pedido que sea mediador del conflicto que tienen ahora con la resistencia que está a manos del hijo del general Massoud. Y con esto quiero decir que si bien parece que ya se acabó la guerra que duró 20 años con Estados Unidos, que se inició en el 2001, parece que la que se inició en 1978 entre la República Democrática Afgana y los mujahidines, pues de alguna manera estamos viendo el inicio de otro conflicto similar porque hay una guerra civil afgana. Entonces acaba una guerra, pero hay otra que sigue latente, que corre el riesgo de desequilibrar, ya sea por medio de conflictos o por medio de expulsión de refugiados, a India, a Pakistán, a Irán y sobre todo a Europa. De hecho, en estos días la Unión Europea acaba de sacar un comunicado que le quiere dar dinero a los vecinos de Afganistán para que puedan ser capaces de recibir a estas personas y que no lleguen a las costas europeas. A ver, Marwan, yo te quisiera preguntar, ¿tú ves el momento que está viviendo Afganistán como un evento meramente local? O sea, el contagio de lo que hablaba ahorita Stephanie hace un momento, que podría tener Irán, Irak, Pakistán, sobre todo, no lo lees como riesgoso, digamos, no solamente para la estabilidad de esta región, sino en general para el mundo? ¿Qué lectura haces? Yo creo que, a ver, primero, no es solamente local, pero es eminentemente regional. Tengo que hacer también un comentario que tiene que ver con lo que estás diciendo hacia la idea de Estados Unidos y el declive de Estados Unidos. Yo no veo tampoco un declive de Estados Unidos a partir de esto. No encuentro el declive de Estados Unidos, ni tampoco veo algo que se ha comentado mucho en distintos medios, como la caída de esta noción del imperio norteamericano y demás. ¿Por qué no lo veo? Primero, hacia la región, porque se han distribuido de distinta manera las formas de imponer ciertos modos, ciertos intereses o conducir las relaciones entre países. Tiene que ver esto un poco en la relación de Estados Unidos hacia el Talibán a partir de cómo se ha estructurado desde Doha, desde Qatar, las vías de relación con el mismo Talibán. La retirada de las tropas norteamericanas la podemos, si queremos, solamente contener pensemos, el acuerdo de Trump en Doha con el mismo Talibán, que saca al final a ciertos personajes que hoy vimos, saca a la luz a ciertos personajes que hoy vemos tomar el poder en Kabul. Al final sí se siente más a gusto Estados Unidos con el Talibán, porque desde hace mucho tiempo dejó de interesarse en lo que sucedía internamente dentro de Afganistán, una vez de cierta forma contenido lo que en su momento veía como una amenaza y cambiando la amenaza de Al-Qaeda al Estado Islámico. Hubo un momento dentro de la salida de gente de Kabul, quizá uno de los últimos días de la
la misión de evacuación, donde se veía prácticamente al mismo tiempo tener a tropas talibanas vestidas con los uniformes del ejército afgano, uniformes que había proporcionado Estados Unidos. Estaban norteamericanos, afganos vestidos con el equipo de Estados Unidos y al mismo tiempo gente de la red Haqqani, una red ligada a Al-Qaeda, que estaban patrullando prácticamente en simultáneo el aeropuerto de Kabul. Bueno, en el momento en el que vemos eso, entendemos que las formas de influencia y las estructuras de relaciones han cambiado distinto, porque los enemigos al final han cambiado también de manera distinta. Estados Unidos, a partir de eso, va reacomodando sus fichas desde intereses que ya había abandonado, y había abandonado quizá desde hace unos 6, 7 años, cuando se empiezan a retirar y termina la misión de la OTAN en Afganistán, y prácticamente se los deja con todos los vicios estructurales que tenían. La forma de relacionarse con ello, internamente, también va cambiando. Tenemos, por ejemplo, un momento en el que, el Talibán a lo largo de estos años ha tenido distintos refugios o distintos espacios donde todavía mantenían presencia, como entre la frontera Pakistán-Afganistán o al mismo interior de Afganistán, en la ciudad de Sangin. Hoy Pakistán va reacomodando sus relaciones ante distintos miedos que incluso lo llevan hay un muro en medio de las dos fronteras que terminan por dividir las fronteras que antes existían y ahora se enfrentarán a nuevas condiciones. De esa manera que regionalmente sí va a afectar. Hacia la relación con Irán, Irán también se puede afectar, pero no necesariamente en una forma en la que lo estamos viendo desde solo los ojos occidentales, porque al final entre Irán y el Talibán encuentran también ciertos enemigos comunes. Los reacomodos pueden ser un poco menos estridentes de lo que estamos imaginando hacia la misma región. Los reacomodos pueden estar, al menos yo los veo hasta ahora, un poco más relacionados con Turquía y con Qatar, como los dos países que de alguna forma sirven del lubricante para las relaciones del próximo gobierno talibán o del nuevo gobierno talibán con el resto del mundo. Mi principal preocupación hacia los cambios es el ámbito totalmente doméstico y principalmente hacia mujeres y hacia minorías. De ahí a que se pueda eso estallar a los otros países, sigo sin ver forma. ¿Por qué sigo sin ver forma? Porque lo que en algún momento quizá daba miedo, no solamente en la región, sino también hacia Occidente, era el crecimiento o la injerencia del Estado Islámico. El Estado Islámico, con todos los atentados que hemos visto en los últimos días, no deja de ser una organización, sobre todo la versión afgana, relativamente marginal a lo que conocimos como el Daesh en sus distintas etapas. Entonces creo que ese tipo de cambios y ese tipo de expansiones del conflicto las podremos ver de distintas formas a lo que quizá nos imaginemos en Siria, ¿no? Y que quizá también necesiten una atención más en los códigos locales que en los códigos meramente occidentales. Jaime. Sí, voy. Hay una frase de Biden que me parece muy relevante y muy clara. Cuando empieza el retiro hace unos días, dice Biden, no tenemos que poner en riesgo vidas norteamericanas por un gobierno que no se supo desempeñar o defender, etcétera. Creo que eso es muy revelador, pues, de cómo, de este cambio que se había dado en el interés de Estados Unidos sobre Afganistán. Esa es una parte. Ahora, sí hay un acuerdo claramente explícito entre Estados Unidos, Europa y algunos sectores talibanes. Yo, desde fuera y desconociendo, yo supongo que este talibán no es cualitativamente igual que el de hace 20 años. Me parece que además, no estoy diciendo que sea mejor o peor, pero creo que no es el mismo. Me parece que la influencia de Turquía y Qatar es importante también tomarla en cuenta, pero creo que también al interior del Talibán hay una lucha de grupos que por lo menos yo no sé si en Occidente la alcanzan a ver, porque a veces cuando se habla de Talibán se hace como si fuera todo un bloque homogéneo. No es un bloque homogéneo. Casi nada en el mundo es un bloque homogéneo. Entonces, sí me parece que ahí estamos hablando de un fenómeno que no hemos aquilatado. Insisto, no estoy diciendo que van a llegar y van a dejar que las mujeres trabajen. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que a veces esas diferencias es importante analizarlas. Ahora,
¿hasta dónde llega el acuerdo de Estados Unidos y Europa con estos talibanes, con algunos sectores talibanes? Va a ser interesante, en parte porque una de las cosas que dicen un sector talibán es no vamos a impedir que las mujeres estudien, pero otro sector 2 días después dice vamos a aplicar una serie de normas, etcétera, etcétera. Ahora, un dato anecdótico, si quieren, pero me pareció muy revelador, que entrevistan a algunos de los líderes y los líderes dicen, se acabó la corrupción, con nuestra llegada se acabó la corrupción. Y eso es importante, digo, estoy diciendo que es anecdótico, un poco como referencia a México, pero también por decreto se acaba la corrupción, eso siempre resulta, pero no solamente por eso, sino porque en efecto, cuando le preguntan a una persona de Afganistán que se había visto beneficiada por la presencia de los Estados Unidos, dice claramente, teníamos un gobierno muy corrupto. Dice, y mucha de la gente sabíamos que era un gobierno muy corrupto. Entonces, se están imbricando cosas pues que son muy complejas y que valdría la pena ver esos detalles, pues esos detalles de análisis, la profundidad del acuerdo, etcétera. Stephanie, tú como mujer y como una experta en temas internacionales, ¿les crees a los talibanes en el sentido de que se van a moderar y que realmente las mujeres no van a sufrir la misma situación de represión, de hostigamiento, de reclusión, muchas veces que sufren o que han sufrido bajo este tipo de dominios? Yo te diría en principio, Tere, que no. Hasta no ver, no creer. Y es que se ha visto, por ejemplo, que, como bien decía Jaime, que es un grupo muy heterogéneo y a veces las cabezas pueden tener una orden y después en las provincias, en las regiones, cada quien puede hacer lo que quiera. Tenemos registros que han publicado la BBC, CNN, que desde que llegaron los talibanes, a pesar de que han dicho eso, en algunas provincias, sobre todo en el norte, no están dejando ya que las niñas vayan a la escuela pasados los 8 años y que algunas salgan a la calle solas, sin el marán. Entonces creo que va a ser un tema difícil de controlar porque no tienen una estructura como tal. Y sobre todo, una vez que los ojos de la comunidad internacional se quiten de Afganistán, quién sabe qué va a pasar. Ahora, tampoco hay que ver que el régimen que había apoyado a Estados Unidos era la gloria. A ver, Afganistán, con toda la presencia de Estados Unidos, sigue siendo el país con mayor brecha salarial entre hombres y mujeres. Es el segundo peor país, según el Instituto Georgetown, el índice de paz y seguridad para ser mujer, solo después de Yemen. Y también, a pesar de que ya se había promulgado una ley para erradicar la violencia contra las mujeres, que es la ley Bow en el 2001, por decreto presidencial, pues hay una cultura que es difícil de cambiar, en donde los mismos padres, hermanos, primos les decían a las mujeres que no procedieran, que no denunciaran a los violentadores, porque el que dirán y que si les pegaban eran pues de derecho de los maridos. Entonces, aunque no estuvieran los talibanes, la situación ya es bastante difícil y solo podría ponerse peor porque hay una cultura que no se ha transformado en 20 años. Oye, Marwan, ¿qué es la ley Sharia? O no sé si se pronuncia así. Déjame regresarme un poco a las otras cosas y llego a la ley Sharia. Porque creo que necesitamos un poquito más de contexto. Después de la intervención de Estados Unidos entre los miembros del primer gobierno que se forma después de que se saca al talibán, que está en el gobierno desde 1996, se empieza a buscar ciertos prominentes que pudieran más o menos estructurar lo que se quería, tener una especie como de visión de Estado. Dentro de esos miembros estaban algunos que incluso habían sido ya catalogados como criminales de guerra de la
misma guerra civil de Afganistán, el momento previo al gobierno talibán. De tal manera que desde un inicio lo que se había tratado de construir en 2001 ya había funcionado mal, pero con todo y que había funcionado mal, y esa es una de las grandes paradojas, no solamente este tipo de intervención, sino la relación Occidente con esta zona del mundo, es que de alguna manera, con todo y las cosas negativas que se habían gestado y que se siguieron promoviendo a lo largo de 20 años, sí se había logrado contener de cierta manera el talibán. Esa pequeña contención, si queremos verla así, cambió de forma enorme muchas de las relaciones, particularmente de género. ¿En qué sentido las había cambiado? Por ejemplo, en que tenemos una generación entera que conoce, sobre todo por sus familias, cuáles son los tipos de brutalidades del talibán hacia las mujeres que de alguna manera, aunque se podían mantener en Afganistán, tenían una distinta jerarquía de violencia. ¿A qué me refiero? Podemos ver desde decapitaciones, lapidaciones, látigos, amputaciones, etcétera, etcétera, hasta, si pensemos, solamente podían atender a madrazas, a las escuelas islámicas, o simplemente no podían estudiar. Ese tipo de cambios dependen de un asunto interpretativo que al mismo tiempo tiene una nueva versión a partir de este momento con la llegada del nuevo talibán. La Sharia es la ley islámica. La ley islámica se conforma por un grupo de textos que al mismo tiempo son interpretativos y se pueden limitar en sus distintas versiones a partir de escuelas de jurisprudencia. Existen distintas escuelas de jurisprudencia que van, conforme pasa el tiempo, diciendo qué es desde sus propios preceptos permitido y qué no es permitido. Dentro de las distintas interpretaciones de la Sharia, que se van adecuando a los distintos tiempos, quizá la del talibán es de las más ortodoxas en el sentido de lo violento que pueden llegar a parecer. Pero al mismo tiempo existen otras interpretaciones de la Sharia que pueden ser más violentas, menos aceptadas, más aceptadas sobre todo por los ojos de Occidente. En general, en cualquier país teocrático musulmán, vamos a encontrar que hay distintas versiones de la Sharia con las que Occidente está más o menos complacido porque le permite hacerse de la vista gorda y mantener otro tipo de relaciones. Uno, quizá el caso más emblemático podría ser Arabia Saudita. Arabia Saudita es una teocracia que se mueve, que al final su cuerpo jurídico está ligado a la Sharia, donde yo en algún momento, hace algunos años, platicamos sobre el tipo de violaciones que se llegan a hacer dentro de la misma Arabia Saudita, hacia las mujeres, hacia minorías, hacia grupos de oposición, hacia periodistas, donde tenemos penas de muerte todo el tiempo, donde tenemos distintos tipos de vejaciones que no pueden entrar dentro del espíritu laico cívico de cualquier país occidental. Ahora, la preocupación hacia Afganistán parte un poco de las distintas formas de aprendizaje político que tuvieron a lo largo de estos 20 años. Yo veo que en estos últimos 20 años, si hay alguien que de vuelta no entendió nada de Medio Oriente extendido, del mundo islámico, de las regiones tribales de la región, de Eurasia y demás, es Estados Unidos. Quien aprendió más de estos 20 años fue el mismo talibán. ¿Por qué aprendió el talibán? Porque el talibán aprendió cuáles son los modos políticos con los que Occidente puede estar más o menos tranquilo para que los dejen en paz y hacer lo suyo dentro de sus casas. Jaime recordaba ahora una frase en serio muy emblemática del discurso de Biden, y yo voy a tomar otra también del discurso de Biden, cuando Biden dice, creo que era en el mismo discurso, que mientras no se metan con nosotros, más o menos parafraseando, nosotros ya no vamos a estar ahí. Bueno, ese es el aprendizaje del talibán, donde al final aprenden del Daesh en Siria, del Estado Islámico, el Estado Islámico en Irak, que en el momento en el que pasan los atentados a Europa, etcétera, o el mismo Al-Qaeda, en una visión de yihad global, el mundo se les va encima. ¿Qué pasa si el talibán aprende que mientras su idea de yihad global se transforma en una yihad regional y empiezan a tener su propia interpretación de la Sharia en la conformación del Estado, el mundo, como ocurre en general con Occidente y Estados Unidos o Bahrein o Emiratos, decide dejarlos en paz, de tal manera que lo creíble o no creíble del talibán puede depositarse ahí. ¿Por qué puede depositarse ahí? Porque no solamente están estos testimonios sobre lo que ya ha venido sucediendo en este talibán poco homogéneo, cuando efectivamente hay muchos
muchas cabezas, muchas generaciones y muchos aprendizajes, el discurso es más o menos el mismo, se va hacia afuera, el discurso al exterior es el mismo y hacia el interior hacen lo que quieren. ¿Por qué pueden hacer lo que quieren? Porque como no se meten con el exterior y hacen acuerdos, por ejemplo, en el lobbying de Doha, de Qatar, resulta que el mundo occidental decide, vamos las cosas tranquilas, vamos a creerles, y se les cree hasta el punto en el que se dice esta misma semana que Occidente confía en que los que van a dejar también no solamente el respeto a mujeres, sino la salida de la gente que todavía está en Afganistán, porque se retiraron, pero todavía hay gente en Afganistán que puede querer salir. Jaime. Sí, esa sería mi conclusión. Yo creo que en fin, hay un aprendizaje de parte de los dos. Los talibanes que fueron, me acordaba el otro día, que durante el gobierno, creo que de Reagan, les llegaron a llamar los guerrilleros de la libertad, porque luchaban contra Rusia, contra la presencia rusa. O sea, hay una vieja relación de Estados Unidos ahí con muchos grupos, y eso hay que tomarlo en cuenta. O sea, no es una relación reciente de hace 20 años, estamos hablando de una relación más anterior, pero yo creo que el aprendizaje de los talibanes es, mientras nos portemos bien a nivel global, no alberguemos aquí terroristas que vayan a Europa o Estados Unidos, la cosa está más o menos tranquila, mientras no hagamos pues muchas cosas aquí al interior, va a estar muy tranquilo. Ahora, aquí mi única duda es si los talibanes tienen poder suficiente. Esa sería una duda que creo que por lo que he oído, les asalta a muchos. Si los talibanes tienen el poder suficiente para controlar a su país y para controlar los grupos pues, más radicales que no tienen una agenda solo local o regional, sino tienen una agenda más allá de eso. Esa es una pregunta que el otro día, oyendo un noticiero alemán, me surgió. O sea, ¿tendrán los talibanes esa capacidad? En fin, va a ser interesante y terrible porque me parece que Estados Unidos y Europa sí, va a haber muchas protestas por la forma en que tratan a las mujeres, etcétera, etcétera, pero ya no los veo metiéndose en ese asunto. Decía una periodista que vive en Alemania, decía, nos abandonaron, nos van a dejar solas. En fin, y sí, mi pregunta es esa, no sé qué opine Marwan y Stephanie. ¿Tendrán los talibanes la capacidad de contener grupos más extremistas, más duros? Stephanie. Esa es la incógnita que salta a la arena internacional el viernes con las explosiones en el aeropuerto de Kabul. El hecho de que los sistemas de inteligencia occidentales no lo hayan detectado y que aparte los talibanes tampoco lo hayan podido frenar, pues habla de muchas posibilidades que van a tener grupos disidentes. Ahora, en el tema de las mujeres, creo que el peor legado que está dejando esta guerra es la incertidumbre en la que viven. Aún no sabemos qué va a pasar. Nosotros de este lado del charco estamos preocupadas, pero las están viviendo en carne propia, no me quiero imaginar lo que han de estar sintiendo. También otro punto que hay que notar es que esta retirada de Estados Unidos de Afganistán, pues no es una idea original de Joe Biden. La empieza Trump porque creía que le iba a servir para reelegirse en el 2020. De hecho, la OTAN se enoja con Trump porque negocia de manera unilateral con los talibanes. Luego ya a Joe Biden le toca pagar los platos rotos. Se le puede tal vez señalar que apresuró un poco la retirada, pero sigue la misma línea de Trump. Y también la está siguiendo la misma línea en política exterior, porque de alguna manera con esta retirada, Estados Unidos diciendo que Afganistán tiene que resolver sus propios problemas y que por qué sus soldados iban a pelear una guerra que ni siquiera los mismos soldados afganos quisieron pelear, que esa también es otra gran incógnita. ¿Por qué la hicieron? Porque ya la veían muy difícil de ganar o porque había mucha corrupción. Eso es algo que hay que resolver. Pero también nos recuerda que Estados Unidos continúa hacia el aislacionismo. Y eso es algo que se venía trazando desde Trump. Entonces es una nueva
forma de política exterior que hasta el momento no nos ha tocado presenciar, y sobre todo en esta naturaleza de pandemia en donde las fronteras físicas están cerradas y cada vez estamos más interconectados de manera virtual. Maruán, se nos va a terminar el tiempo, pero yo les quisiera preguntar a los dos, ¿qué futuro ven para esta situación? ¿Qué sigue para Afganistán? ¿Y qué sigue para Estados Unidos? Yo aquí quisiera decir que desde mi punto de vista, yo desde luego no soy ninguna experta en estos temas, como dice Jaime, pero como periodista, no sé si la imagen que está dando Estados Unidos al ocupar 20 años, más de $2 billones en intentar transformar un país con toda la complejidad que esto implica, no es un mensaje para pues gobiernos dictatoriales tipo Nicaragua, Venezuela, Cuba, Bolivia, etcétera, o autoritarios, vamos a decirles, y no dictatoriales, pues de que realmente el poderío de Estados Unidos, pues otra vez vuelve a refrendar su fracaso, pues en Vietnam, es el Vietnam de Biden. ¿Cómo lo ves, Maruán? A ver, ¿qué va a pasar en Estados Unidos? Mira, sin ser experto en política interna de Estados Unidos, un poco me da la impresión que no va a pasar mucho, la verdad. Yo sí creo que al final, entre pandemia, entre elecciones próximas, es muy probable que esto se vaya diluyendo. Al menos desde una perspectiva de fuera de alguien que no trata temas de política interior norteamericana. Hacia la región, que sí me toca. A ver, yo creo que sí hay maneras en las que el Talibán pueda más o menos ir estructurando en el corto plazo una especie de gobierno con el que yo no estoy nada tranquilo, porque me preocupa un poco los modos que se han dado en la región para poder mantener ciertas teocracias, y hay que recordar que teocracia y democracia no son compatibles, no hay manera de que sea compatible teocracia y democracia. Entonces la idea de poder tener un Estado con un poco más funcional en términos de cosas que al menos para mí creo que en general llevamos un par de siglos en el mundo diciendo que valen la pena, que son los derechos humanos, el respeto a las libertades, estas cosas que a algunos nos preocupan, no le veo ninguna perspectiva positiva. Creo que al mismo tiempo la influencia de distintos actores regionales va a poder subir un poco como moneda de cambio, ampliando sus propias esferas. ¿De quién en particular me refiero? Ya dije hace un rato Qatar. Al final Qatar está exportando un poco su modelo, el modelo que llamo el modelo Al Jazeera, donde tenemos en el canal de televisión en inglés, algo que en general el mundo y muchos en México perciben como un canal progresista que habla de muchas cosas, que da la impresión de un nuevo mundo árabe y demás, y la versión árabe de Al Jazeera es un canal de abierta promoción del fundamentalismo del islamismo en la región. Bueno, esos modos creo que pueden exacerbarse un poco con la participación de Qatar, y el otro que es Turquía. Turquía al final, y pensemos que son estos los dos países que están en este momento un poco en resguardo también, o participando con el resguardo del aeropuerto, creo que pueden crecer. ¿Qué quiere decir para mí que pueda crecer la influencia de Turquía? El proyecto Erdogan. Se nos olvida un poco hablar del proyecto Erdogan en estos casos, que se ha expandido en Siria, se ha expandido en la región, se ha expandido hacia Líbano, se expandía ahora hacia Afganistán, donde quizá nuestra principal atención, más allá de la zona real de conflicto, sino con el conflicto blando, podría ser enfocarnos un poco en Turquía y cómo ha avanzado, porque da la impresión que el proyecto más armado políticamente puede ser el de Erdogan, que al mismo tiempo en los últimos años ha apostado por sí un avance del Islam político. Para poner los casos más sencillos, es la transformación de un museo en una mezquita, ¿no? Eso creo que va a pasar en la arena regional, y en la arena local tengo que insistirlo, soy muy poco optimista. Me preocupa muchísimo la integración de la red Haqqani como parte de las redes o de las estructuras del Estado para la seguridad interna, porque hoy solamente puedo ver que el extremismo al final se empieza a normalizar, y cuando se forma parte de las estructuras naturales de la vida social, creo que los escenarios siempre van a ser poco alentadores. Jaime. No, nada más agradecerle a Maruán y agradecerle a Stephanie. No, pero Stephanie, entonces que nos dé su conclusión final, ¿no? Stephanie. Bueno, de manera breve, porque ya se nos va a acabar el tiempo, yo veo tres cosas muy importantes.
La primera es que se acaba la guerra con Estados Unidos, sigue la guerra civil y Estados Unidos vuelve a contraatacar al Estado Islámico, pero no de una manera física. Estamos viendo que en estos contraataques que se han llevado días previos a la retirada han sido con drones. Creo que va a aumentar el uso de esa tecnología para la guerra que Estados Unidos tiene que abrir ahora contra el Estado Islámico, sobre todo cuando estamos en vísperas del 11 de septiembre. Dos, creo que sí va a impactar, por lo menos en las elecciones intermedias, porque justo unos días después la popularidad de Joe Biden se desplomó. De hecho, hay un estudio de Real Clear Politics que muestra que solamente el 49% de los estadounidenses aprobaba su gestión cuando llegó a la presidencia como el candidato más votado. Entonces, es notable el contraste. Y, por último, sí creo, como decía Marouane, que sí hay un nuevo reequilibrio regional con Turquía y con Qatar, pero también habrá que estar pendientes del rol que tiene China, porque China tiene un tema con los musulmanes por la presencia de los uigures en una de sus provincias, que para ellos es un dolor de cabeza, pero que la manera en cómo los ha tratado es un genocidio. Entonces, hay que estar pendiente de estos factores porque van a ser importantes en el mediano y en el corto plazo. Muy bien, pues Jaime, ahora sí nos despedimos de nuestros invitados. Bueno, Stephanie, tenemos el gusto de verla todos los viernes y a Marouane, pues vamos a tener que hacerle manita de puerco para que venga más a menudo. No, Marouane, te agradecemos mucho tu presencia. Gracias a ustedes. Tus comentarios y gracias, Stephanie, por este especial. Muchas gracias, Marouane Soto Antaki. Muchas gracias, Stephanie Enaro. Y Jaime Guerrero y yo, Tere Vale, les damos las gracias a ustedes por habernos acompañado. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bye.